¿Lo prometido es deuda? Exactamente, uno de los momentos más esperados de esta edición, ¿eh? Yo te digo que si saldría al aire todo lo que hablamos detrás de cámara, recorremos el mundo literalmente. No somos viral. No, sí, Olvídate. totalmente. ¿Cumplió años hace poquito? ¿Sí? Sí, cumplió años. No voy a decir la edad. No vamos a preguntarle. Yo digo la edad, pero... Nada, ¿para qué? No importa. Pero la aparte edad. es joven. Doctora Luciana Belvey, ¿cómo le va? Bien, todo bien. No tengo problema en decir mi edad. ¿Viste, no? Muy Aparte bien, es me joven. encanta. No es como la Sibila. Nadie No, sabe ¿viste? cuánto cumple. Nadie sabe cuánto Nadie años tiene. sabe. Doctora Belvey, la pandemia dejó consecuencias. No sé si la palabra sería irreparable. No. Pero ha dejado secuelas. Y los ataques de pánico, indudablemente es uno de ellos. Pero me quiero meter en el qué primero. ¿Qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico es un miedo intenso. El problema es cómo se manifiesta en el paciente y tenemos diferentes tipos de manifestaciones. Nosotros tenemos pacientes que vienen con taquicardia, sudoración, falta de aire, muchas veces sensación de muerte inminente. Y en ese caso, digamos, hay que saber cómo tratar al paciente. Como vos estabas hablando hoy de las terapias alternativas Sí. y todo, que justamente, digamos, en este caso, como es bastante importante, digamos, el tratamiento, yo recomiendo siempre o sugiero siempre ir a un profesional primero y después complementar con alguna otra terapia, no hay ningún problema, pero siempre ir a un profesional para ver si el paciente necesita medicación. El primer síntoma, o el más evidente, es el creer que, yo pregunto esto, me acuesto a dormir y mañana no me levanto, me muero. Es como un síntoma, Es sensación de muerte o inminente. sea, que me voy a morir. Pero en ese momento el ataque de pánico es como muy agudo. O sea, no es que yo mañana es que yo me estoy muriendo en este momento. Entonces por eso es tan importante. Y por eso hablamos de enfermedad psicosomática, porque eso es un miedo intenso, es una emoción que a mí me genera, o sea, yo interpretando esa emoción me genera el pensamiento de que me voy a morir. Claro. Porque tengo taquicardia, me falta el aire y en general lo que hago es pronunciar los síntomas con la mente, con los pensamientos. Entonces hay diferentes técnicas obviamente de relajación en ese momento, pero sí o sí muchos de los pacientes y la mayoría de ellos necesitan medicación. ¿Qué es lo que desencadena un ataque de pánico? Y es el acúmulo de emociones, porque es un miedo intenso. Entonces, por ejemplo, ahora que estuvimos 2 años de pandemia, ¿qué pasó? Está demostrado científicamente que nosotros tenemos como una almendrita, 2 almendras en el cerebro, que es la amígdala cerebral. Esta amígdala lo que hace es reaccionar frente al miedo y al enojo. Imagínense que nosotros estuvimos frente a miedo constante, una amenaza que era el COVID, que no sabíamos ni qué era, 2 años seguidos. Esa es la palabra correcta, ¿no? Era como que al principio, si nos contagiamos, empezamos a despedirnos porque no sabíamos si podríamos sobrevivir. Una lotería de muerte. Totalmente, totalmente. Y aparte información extra de gente que no tiene mucho conocimiento médico. Entonces, es como que la falta de conocimiento hace que la gente tenga más miedo. Y este miedo fue creciendo. Entonces, esta amígdala cerebral se quedó como reaccionaria, digamos, por así decirlo, ¿no? En la parte del cerebro es como que cualquier cosita ya tengo miedos. Y la gente, digamos, pasó eso, que empezó a tener miedo a salir de la calle, a manejar autos, a manejar motos, de todo, o sea, cualquier tipo de miedo es como que se despertó porque se hipertrofió. Entonces cualquier cosita que antes llevabas en tu vida cotidiana o hacías en tu vida cotidiana, hoy no lo pueden hacer justamente por esto. El tema el ataque de pánico como patología es nuevo, ¿no? No. ¿Es viejo ya? ¿El diagnóstico hace cuánto tiempo estamos hablando? No sé exactamente, te mentiría si te digo exactamente desde cuándo, pero mucho. Lo que pasa es que ahora se conoce muchísimo más. ¿O cómo tratarlo? Y ahora se empezó a hablar más también, Se empezó a hablar más después de la pandemia porque la pandemia generó mucho estrés, o sea, un estrés evidente que si bien cuando hablamos de estrés hablamos de que en ese momento había una amenaza. Sí. Pero no nos estaba tocando todos los días a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante también, o sea, la terapia del mindfulness que yo siempre hablo, de saber qué es lo que está pasando realmente en mi cuerpo y en mi mente y cuál es la amenaza que tengo afuera. Porque, o sea, la amenaza del COVID es la misma amenaza que si yo salgo afuera y me podría chocar un auto, ¿no? Tengo el riesgo. Claro.
o manejando acá, es una locura manejar acá, por ejemplo, si me puede pasar algo y puedo estar pensando en qué puede llegar a pasar, pero no me está pasando en este momento. Claro. Entonces, aprender a diferenciar de qué es una amenaza y qué es un miedo real cuando yo lo tengo, es diferenciar la situación estresante de la que no la es, porque la mente no sabe interpretar, entonces yo le tengo que dar la información de que yo en este momento no estoy enferma, por ejemplo. ¿Y la gente que tiene ataques de pánico llega a controlarlos en algún momento? Totalmente, sí. ¿Y aprenden a convivir ya con eso? No. ¿O se cura? Se controla y se cura. Ah. Se cura, pero porque hay que movilizar esas emociones que están adentro y que están estancadas y analizar profundamente cuáles son los miedos de estas personas. Es cualquier tipo, digamos, de terapia cognitiva conductual, el mindfulness, que es un conjunto también de terapias, lo que tratan de hacer es de evaluar la conducta del paciente y cambiar la perspectiva para que el paciente evalúe que muchas veces no son racionales los pensamientos que llevan a esos miedos, son irracionales. Entonces, hacerlo racional es como usar un poco más la corteza prefrontal, que es lo que el mindfulness lo permite, y reducir la amígdala para que el miedo vaya bajando. ¿Reiki funciona? Yo hice Reiki hace una semana. Claro, pero digamos, no como tratamiento. Siempre complementario, no hablemos como tratamiento siempre médico. Tiene que ser complementario. Sí, siempre, sí. Cualquier o sea, yo soy muy abierta a cualquier terapia alternativa, pero no como tratamiento inicial. Claro. O sea, yo creo que el tratamiento inicial es la medicina y después vamos con todo lo demás. Se puede hacer cualquier otra cosa. Yo me acuerdo, claro, es un complemento. Claro, sí. yo me acuerdo en su momento de las flores de Bach. ¿Se acuerdan o no? Uh-huh. Que hablaban de que ayudaba justamente a como terapia complementaria siempre, ¿no? Claro. Creo que era como unas gotitas, un gotero que te daban. Nunca supe si les funcionó o no como relajación. Que soy médica, no te puedo decir. No. ¿Qué decirte? Claro que, No. ¿Qué decirte? Pero el tema depende de la gravedad también. Claro. Porque hay pacientes que tuvieron ataques de pánico y que hoy en día no quieren tomar medicación y que están dispuestos y en realidad son responsables de lo que les está pasando y en ese caso, muchas veces se puede, si es muy espaciado el ataque de pánico, pasó hace 2 años y hoy está con muchos miedos y no tiene muchos síntomas psicosomáticos, se puede hacer una terapia sin medicación. Pero si los síntomas son muy repetitivos, en ese caso ya estaríamos hablando de darle medicación. ¿Y una persona que, por ejemplo, se cura o trata de superar el ataque de pánico, puede volver a padecerlo más adelante? Totalmente, sí. Por eso las terapias, digamos, que funcionan, o sea, yo hablo siempre del mindfulness porque es lo que yo hago, ¿no? Pero no para tirarme créditos, pero, digamos, está demostrado científicamente que reduce los casos de depresión y los casos de ansiedad. Y, bueno, la ansiedad, digamos, está relacionada directamente con el ataque de pánico. Lu, y a esta terapia que vos mencionabas, que decías, es a lo que yo me dedico, ¿de qué se trata puntualmente? Y es el único tratamiento demostrado científicamente para reducir el estrés. Y justamente lo que es el estrés, porque muchas veces se malinterpreta qué es el estrés. El estrés en realidad es una situación de amenaza frente a la vida, ¿sí? O sea, donde está en juego mi supervivencia. Eso es estrés para la mente. El problema está cuando yo le estoy diciendo a través de mis 5 sentidos a mi mente que hay una amenaza afuera, que puede ser que me choque un auto, que puede ser el COVID, que puede ser otra enfermedad, que puedo tener cáncer, o sea, y eso no está pasando realmente, pero la mente lo interpreta como si estuviera pasando, entonces la reacción química que se genera desde la mente al cuerpo es la misma. Entonces genera síntomas de igual manera, por eso la enfermedad psicosomática, y por eso hoy se sabe que enfermedades autoinmunes están desarrolladas desde ese lugar. Enfermedades autoinmunes, ACV, infarto de miocardio, o sea, un montón de enfermedades están englobadas en ese espectro, digamos, de enfermedad psicosomática hoy en día, que engloba la psiconeuroinmunoendocrinología, que es mi especialidad. Estoy en la tardecita noche, tengo esa sensación de muerte. Obviamente mañana voy a ir al médico. Uh-huh. Porque me parece que el consejo más sano que uno le puede dar es ir al médico, sí o sí, ante ciertos síntomas que uno tiene. Pero esa noche, ¿cómo la paso? ¿Qué hago? Y en realidad, digamos, es difícil, digamos,
dar o encuadrar a todos los pacientes en un en una misma bolsa, ¿no? Pero yo particularmente, si está sufriendo en ese momento, es la respiración y volver al momento presente. Volver al momento presente para que yo me dé cuenta que no hay ninguna amenaza, que la amenaza está acá. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos tienen más riesgo que la vida misma, digamos. Entonces, por eso es importante darnos cuenta de cuando la mente nos está manejando y poder observar de que es un pensamiento que no es real, no me está pasando en este momento. Es muy difícil discernirlo en el ataque de pánico, pero la respiración lo que hace es poder volver al momento presente y por lo menos yo no estoy atenta a toda la rumiación cerebral o toda la rumiación mental que se genera a causa de los síntomas, porque no es solamente mi percepción genera los síntomas y yo después a través de mi mente estoy interpretando, me falta el aire, me voy a morir, ¿entendés? Entonces sigo. Si yo vuelvo al momento presente, a la respiración, trato de abandonar esos pensamientos. Entonces ahí es cuando puedo decir, no es una realidad. Respirar, pero prestar atención a la respiración. Prestar atención a cómo ingresa el aire por las fosas nasales y cómo sale el aire por las fosas nasales. Es un ejercicio que podemos hacerlo todas las noches, ¿no? Antes de dormir. Todas las noches, y meditar también, lo mismo. La meditación, tanto activa como pasiva, también actúa sobre estas áreas del cerebro que están hiperestimuladas hoy en día. Porque vivimos en supervivencia, básicamente, y la verdad que es una lástima que hoy vivamos en supervivencia sabiendo que tenemos tantas cosas, o sea, con el mundo en el que vivimos, que tenemos tantas cosas, viajes, cosas para hacer todo el tiempo, y vivimos en supervivencia porque vivimos con miedo. Y en realidad esos miedos son miedos a no encajar, miedos comparativos, el cuerpo, la hegemonía y un montón de cosas más que en realidad va mucho más allá de lo que es una enfermedad real. Claro. Clínico, ¿es necesario ir al psicólogo en ese caso cuando uno empiece a experimentar los ataques de pánico? Al psicólogo o a alguien que haga terapia. Si yo no soy psicólogo, soy médica clínica y hago terapia igual, pero es necesario ir a psicólogo, psiquiatra, algún tipo de terapia, digamos, que esté avalada científicamente. Gracias, doctora. Y feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. ¿Para cuándo fue el cumple? El 14. Ah, bueno, un poco atrasado vos ¿De con qué signo la sería, información. De doctora? Leo. De Leo. Lola nos estás enseñando en la radio sobre el tema de los Sí, signos. la tenemos que llevar a Lu a la radio y que esté con Lola un ratito a ver. Me Leo. encantaría, me encanta la astrología. Leo, un signo dominante. Un poquitito. La risa ya está, ya lo digo. Claro, olvídate.